Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a leer solo el verso 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer entonces esta porción y luego vamos a orar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad que tú nos das de estar aquí. Es una bendición poder tener vida, poder tener nuestras familias y poder estar aquí en este lugar, Señor, adorándote, escuchando el consejo de tu palabra y listo, Señor, para recibirlo, Padre. Ayúdame a seguir enseñando tu palabra a tu pueblo. El día de hoy, hablando del tema de la humildad, una de las virtudes más hermosas del cristianismo, pero también muchas veces una de las virtudes que más nos cuesta reflejar y practicar en nuestras vidas. Por eso te pido sabiduría, Señor, para primero yo entender y vivir lo que predico. Y de ahí en adelante, Señor, seguir enseñando y que toda la iglesia crezca en humildad. Porque cuando en una iglesia, Padre, la membresía está compuesta por lo general por personas orgullosas, altivas, prepotentes, eso enferma a la iglesia, eso llena de problemas la iglesia, eso trae divisiones a la iglesia y eso afecta la unidad de tu cuerpo. Por eso te rogamos que estos 4 versículos que vamos a analizar hoy, Filipenses 2 del 1 al 4, que hablan sobre la humildad, lleguen a nuestro corazón y traten con el problema en cada uno de nuestros corazones y traigan bendición a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Te pido todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula Sin humildad no hay unidad. Sin humildad no hay unidad. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia de Filipo era una iglesia muy sana comparada con otras iglesias del Nuevo Testamento, especialmente si la comparamos con la iglesia de Corinto. La iglesia de Filipos resultaría ser una iglesia muy sana si la comparamos con Corinto o con los Gálatas, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, no era una iglesia perfecta. Sabemos que las iglesias perfectas no existen. Y en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, parece que el apóstol Pablo se está adelantando a algo que él va a hablar en el capítulo 4, un problema que él va a hablar en el capítulo 4, de 2 hermanas que han tenido problemas en la iglesia. Una se llama Evodia, la otra se llama Síntique, Filipenses 4:2, y eso ha traído división dentro de la iglesia. La iglesia filipense es muy sana, bastante sana, en doctrina, en el apoyo misionero que han mandado al apóstol Pablo, en el entendimiento del evangelio, pero se está gestando un conflicto en la iglesia. Se está levantando un poco de división, trayendo entonces desunión a esta iglesia. La unidad de la iglesia, hermanos, es algo tan importante que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dijo, hermanos, que Él quería que estuviéramos tan unidos los cristianos, los que estamos aquí reunidos hoy y en todas las iglesias de Estados Unidos en este momento,
y otras partes del mundo, que el Señor Jesucristo anhelaba que la unidad que existe entre nosotros, entre usted y yo, por decir nombres, por ejemplo, entre Bernardo y Robert, o entre Bernardo y Ramiro, por decir algunos nombres que se me atraviesan, entre Bernardo y Uriel, entre Bernardo y el hermano Jesús, por decirlo así. Dijo el Señor Jesucristo que es algo tan importante que debemos de cuidar para estar unidos, que lo comparó prácticamente con la unidad que él tenía con el Padre. Y oró por la iglesia diciendo, para que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Imagínese, hermano, qué tan importante es la unidad de la iglesia, que Jesucristo en esta su última oración, antes de ser crucificado, su última oración en el contexto de que se le conoce como la oración sacerdotal del Señor, intercediendo por sus discípulos, una de las cosas que a él, hermano, le importan mucho es orar por la unidad de los discípulos. Y esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues debe de ser la actitud de todo pastor. Todo pastor que ame su iglesia debe de anhelar la unidad de los miembros de la iglesia, es decir, de todos los que están aquí entre ustedes, que haya unidad, que haya amor, que haya cooperación, que haya paciencia, que haya entendimiento, que haya perdón, que haya reconciliación, que haya una buena comunicación. Quizás no siempre llegamos a ser los mejores amigos de fulano, de mengano, no siempre, pero siempre estamos obligados a llevarnos bien. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor usted tiene a alguien que es su mejor amigo, o una hermana tiene a alguien que es su mejor amiga, en el sentido de que son bastante unidas y se comunican todo y hablan, etcétera, y se ayudan, y está bien eso, aunque al rato voy a hacer un comentario al respecto de que se puede volver peligroso en algunos sentidos. Está bien si usted dice, yo me llevo mejor con fulano y es una mejor persona con la que me entiendo más, pero eso no quiere decir que usted se debe de llevar mal con los demás. Debemos de cuidar, hermanos, la unidad, y lo que vamos a aprender el día de hoy en este pasaje de Filipenses 1 al 4, hermanos, es que si no cultivamos la humildad entre nosotros, va a ser prácticamente imposible que estemos unidos entre nosotros. Este pasaje básicamente lo que dice es que sin humildad no habrá unidad. Sin humildad no habrá humildad sino división. Sin humildad no habrá paz entre nosotros sino guerra entre nosotros. Sin humildad no habrá cooperación entre nosotros sino competencia entre nosotros. Sin humildad no habrá amistad, una amistad sana entre nosotros, sino constantemente enemistades entre nosotros. Y Pablo mismo se presenta, hermano, a los filipenses como un ejemplo de humildad. Porque Pablo, teniendo muchas cosas de las que él se hubiera podido jactar, no lo hizo, sino que simplemente le dio la gloria al Señor. Pablo pudo haberse jactado de ser un erudito brillante. Pablo pudo haberse jactado de ser un líder judío con gran educación. Pablo pudo haberse jactado de tener la ciudadanía romana, algo muy valorado en la época de Pablo. Pablo pudo haberse jactado de decir, aunque no estuve aquel día que Jesús llamó a los 12, Él me llamó después y me dio la misma autoridad de ellos. Y acabé escribiendo más libros de la Biblia que ellos. Pero no lo hizo. Pablo podía, cada vez que le daban predicar en un lugar, Pablo hubiera podido empezar sus prédicas así. Hermanos, lo primero que les quiero contar es de la vez que el Señor me llevó al cielo. Y hubiera dicho, toda la audiencia habría dicho, wow, ¿cómo? Pero no, Pablo elegía, en lugar de hablar constantemente de la vez que el Señor lo llevó al cielo, mejor de las veces que él había estado en la cárcel, sufriendo por el evangelio. Y la vez que lo obligaron prácticamente los corintios a hablar de esta situación, dice Pablo, prácticamente me estoy sintiendo obligado a tener que decirles la revelación que el Señor me ha dado. Y cómo lo que yo recibí, el evangelio que yo predico, no me fue dado por hombres, sino por Jesucristo mismo. Pablo tenía muchas cosas de que gloriarse, pero no se glorió sino en Cristo. Y como aprendimos en el verso 1, Filipenses 1:1, no se presentó con grandes credenciales, sino que se presentó como Pablo, siervo de Dios. La palabra es doulos y quiere decir esclavo,
uno que ha sido comprado por precio y que ahora no es libre de hacer su voluntad, sino la voluntad de su amo. Y así se presenta Pablo, en humildad. Se ha dicho que Pablo en la fila de los apóstoles se formó hasta atrás, diciendo: soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol por cuanto perseguí la iglesia del Señor. Pero en la fila de los pecadores se formó enfrente, diciendo: por cuanto el Señor Jesucristo agradó a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuánta falta nos hace esa humildad en estos tiempos a nosotros, hermano? Muchas veces apenas el Señor nos comienza a usar levemente en algo y ya sentimos, hermano, como que se nos infla el pecho y decimos: wow, de ahora en adelante ya me van a reconocer, van a saber mi nombre. Y este es el problema, hermano, que el apóstol Pablo está abordando aquí, hermano. Un conato de división que se está levantando dentro de la iglesia de Filipo. Vamos a analizar entonces estos 4 versos. Empecemos con el primero y lo vamos a leer una vez más, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo primero que vemos en el verso 1 es que Pablo habla de 4 razones por las que la unidad debería de existir entre los cristianos. 4 cosas por las que la unidad debería de existir entre los cristianos. En este caso, en los cristianos de Filipo. Y ese sí, primeramente la primera parte dice: por tanto. Esta expresión por tanto, hermano, es lo que se conoce, son las expresiones que se usan, que usaron, por ejemplo. Usted sabe que la Biblia originalmente no fue dividida, cuando se escribió no fue dividida por capítulos y versículos. La Biblia fue escrita sin capítulos, sin versículos, eso fue añadido después. Precisamente palabras como estas, por tanto, fueron las palabras que los que dividieron la Biblia en capítulos usaron. Dijeron: esta es una expresión que es una transición, que nos está llevando de un tema que estamos hablando a otro. Algunos le llaman frases como bisagra. Usted sabe que la bisagra tiene la función de dar la vuelta a la puerta, ¿no? O en este caso sería dar la vuelta de un tema a otro o de una página a otra dentro de las Escrituras. Los que dividieron la Biblia en capítulos no siempre acertaron. Algunas veces se equivocaron, ¿no? Y algunos dicen: no, es que este capítulo acaba aquí, pero no debió haber acabado aquí. Debe haber continuado unos 3-4 versos más del siguiente capítulo y ahí terminar. Porque obviamente esa parte de la Biblia no es infalible, no, esa parte de la Biblia es humana. Pero lo que le quiero decir aquí, hermano, es que cuando Pablo dice por tanto, es decir, está dando por terminado un tema y está empezando un nuevo tema, pero por tanto lo que quiere decir: por cuanto os acabo de decir esto, ¿ok? Por cuanto os acabo de decir esto, ahora permítanme, en el mismo sentido, pero cambiando un poco la dirección, decirles esto. Y eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la última sección que vimos, Filipenses 1, 27 al 30, que fue la sección anterior, lo que Pablo les habló a los filipenses fue que se cuidaran de los peligros de fuera. Que no se dejaran intimidar por los opositores del evangelio de fuera, ¿ok? Que estuvieran firmes, resistiendo en la fe, combatiendo unánimes en el evangelio. Es decir, en la porción anterior les advierte de los peligros de afuera, y en esta porción que viene ahora les advierte de los peligros de dentro. Primero, los peligros externos, es decir, ustedes como iglesia aquí manténganse unidos, firmes en el evangelio. Tengan cuidado con los peligros de afuera, como las sectas, por ejemplo, en aquel entonces, o el imperio romano que se estaba comenzando a oponer al cristianismo. Pero una vez que termina de advertir de los peligros externos, dice: y ahora permítanme decirles de un peligro muy sutil y muy grave, que es un peligro interno. Que es cuando los problemas no vienen de afuera, sino cuando los problemas se originan acá dentro de nosotros. Históricamente hablando, hermano, Israel fue más afectado por los problemas internos que por los problemas externos. Ante los problemas externos, cuando un rey se levantaba o otra nación los quería destruir, Dios se levantaba como poderoso gigante y los defendía. Y los problemas externos nunca fueron un problema para Dios para ayudar a Israel. El problema era cuando se levantaban falsos profetas dentro del pueblo y confundían al pueblo.
y desviaban al pueblo del Señor. Esos ataques sutiles que esos falsos profetas se hacían pasar por profetas de Dios eran los que a final de cuentas acababan haciendo más daño a la iglesia, o a Israel en este caso, que los problemas con sus enemigos, con los filisteos, con todos los cananeos que fueron enemigos constantes de ellos. Eso mismo volvió a suceder en el siglo I en la época de la iglesia. En la época de la iglesia, hermano, los problemas externos de la iglesia, ¿cuáles eran? Las sectas, el imperio romano, los judíos que dijeron esta es una secta y trataron de frenar el cristianismo. ¿Y qué daño le hizo el imperio romano o los judíos al cristianismo? Ninguno. ¿Sabe qué daño fue más fuerte? El daño de los falsos apóstoles. Es decir, el problema interno, cuando el problema se gesta dentro de nosotros. Y es muy triste, hermano, que muchas veces entre nosotros estemos tan divididos, hermano, porque los problemas que se gestan dentro de nosotros, ya ni siquiera es que debemos estar tan preocupados por todo lo de allá afuera y lo que está sucediendo, las ideologías peligrosas y todo lo que se levanta allá afuera. Estamos firmes en el evangelio. Pero cuando dentro de nosotros se gestan divisiones, pleitos, herejías, chismes, detracciones, enemistades, rivalidades, todo eso, hermano, sí vuelve a una iglesia tóxica. Yo prefiero estar luchando a capa y espada en contra de las herejías, haciendo apologética para refutar todos sus errores, que estar teniendo que reconciliar constantemente a la gente, porque son unos niños inmaduros que no se llevan y que ya salieron mal y que ya nunca jamás se van a reconciliar ni a perdonar. Eso es tan molesto, hermano. Sí, creo que si hay una de las cosas que más desanima a uno de pastor, hermano, es la unidad, la falta de unidad en la iglesia. Es una de las cosas que más te golpean, que más te pegan como pastor. Y dice Pablo, si hay, si hay aquí no es un sí condicional. Pablo no está diciendo aquí, si estas cuatro cosas que voy a mencionar estuvieran con los filipenses, habría unidad, pero como no hay, pues no puedo esperar unidad. No, este sí es un sí en donde Pablo está diciendo, porque es verdad que esto hay. Entonces, es decir, no está diciendo, si hubieran estas cosas, entonces estarían unidos, sino que Pablo está diciendo, por cuanto sí hay estas cosas dentro de ustedes, porque yo conozco la iglesia, debería por tanto de haber unidad. Hay cuatro cosas que él menciona: consuelo en Cristo, comunión en el Espíritu Santo, afecto entrañable y misericordia. Y lo que Pablo está diciendo es, a mí me consta que estas cuatro cualidades están presentes en la iglesia de Filipo y por tanto la unidad debería de ser un hecho dentro de ustedes. Analicemos brevemente estas cuatro. La primera dice, alguna consolación en Cristo. La segunda, que es casi lo mismo, si algún consuelo de amor. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que por cuanto nosotros, cuando estábamos muertos en pecados, en delitos, estábamos ajenos a la vida de Dios, no éramos pueblo de Dios, recibimos el consuelo de Dios por medio, hermano, del evangelio, recibimos el amor de Dios. Dios nos amó cuando estábamos en pecados y delitos. ¿Qué había de bueno en nosotros antes de nuestra conversión para que el Señor nos salvara? Nada. ¿Por qué nos salvó el Señor? De pura gracia, por su amor. Ese es el consuelo del que habla aquí. Hay una consolación en Cristo, hay un consuelo de amor. Y lo que Pablo está queriendo decir aquí es, si Dios siendo perfecto nos recibió a nosotros, que éramos pecadores, ¿quiénes somos nosotros que somos pecadores para no recibir al hermano, que es un pecador también como nosotros? Pablo está diciendo, de la misma forma que hay en ustedes un consuelo en Cristo, un consuelo de amor, porque recibieron el amor de Dios siendo pecadores, ustedes deben extender ese mismo consuelo también a sus hermanos. Cristo nos salvó, Cristo nos cuida, Cristo nos extiende su amor, Cristo nos extiende su compañerismo. Como cristianos se supone que tenemos compañerismo constante con Cristo, ¿o no? Porque ninguno de ustedes va a decir, yo soy cristiano, pero hay veces que sinceramente yo no tengo compañerismo con Cristo. Hay veces que Cristo anda por su lado, yo anda por mi lado y andamos bien divididos. ¿Verdad que eso nunca pasa? Si tú eres cristiano, eso nunca pasa. Porque el que está en Cristo y punto, se acabó. ¿Ok? Ahora, ese mismo consuelo, ese mismo compañerismo constante entre Cristo y tú es lo que debe de haber entre tú y tus hermanos.
Entre nuestros hermanos y nosotros debe de haber constantemente ese compañerismo. Por cuanto conocimos el amor de Dios y fue derramado en nuestros corazones, nosotros debemos hacer lo mismo, derramando también el amor de Dios que está en nosotros hacia los demás sin reservas y sin discriminaciones. Debemos amar a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Sí o no que a veces nos equivocamos y decimos, no, porque es que yo amo más a fulano? No, una cosa es que te lleves más con fulano, pero no quiere decir que vas a amar más a fulano. Eso está mal, ¿eh? ¿Se imagina usted a Cristo diciendo, yo los salvé a todos, pero yo amo más a fulano? Eso no es bien, eso no es correcto. Hablando hermano, en términos doctrinales, eso no es correcto. Tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos, ¿o no dice eso la palabra? La palabra dice que debes de amar inclusive a tus enemigos. Entonces, ¿cómo vas a decir que no amas a los hermanos en el amor de Dios? En el amor que Dios derramó en nuestros corazones, hermano. Claro, la Biblia habla de los difíciles de soportar, ¿verdad? Porque es una realidad. ¿Y qué dice? Sopórtense en paciencia, en amor unos a otros, orando unos por otros. Perdonaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si alguna comunión del Espíritu, por medio del Espíritu nosotros fuimos unidos a Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a nosotros en lo que se llama la regeneración, el nuevo nacimiento, y entonces nosotros fuimos unidos indefectiblemente a Dios. Nosotros estamos unidos, hermano, a Dios y a Cristo, y esa unión no puede ser deshecha. Y lo que este pasaje quiere decir, hermanos, es que al mismo tiempo que fuimos unidos a Cristo, fuimos también unidos a los demás. A los demás. Ahí es donde muchas veces decimos, sí, yo soy unido con fulano, con fulana. Con fulano, con mengano, soy desunido. Ahí yo no me llevo bien con fulano, con mengana. Todos los que tenemos hijos, hermano, ¿qué sentiríamos, hermano? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo unas hijas, ¿no? Que son gemelas, 17, casi 18 años ya en octubre. Y vamos a suponer que en el tiempo ellas se pelearan y llegaran a ser grandes enemigas. ¿Cuál va a ser mi trabajo siempre como padre? Tratar de reconciliarlas, ¿verdad? Constantemente, por favor, Rebeca, perdona, Raquel, o viceversa. Y siempre ahí constantemente. Pero ellas se han cerrado, han dicho no perdono y punto. ¿Qué causaría eso en mi corazón como padre? Dolor, tristeza. Póngase usted en mis zapatos, usted también tiene hijos. Piense que uno de sus hijos por alguna razón se llegaran a odiar entre ellos y a no llevarse ni a soportarse. Y un día llega Rebeca a mirarnos en la casa, un sábado, y estamos ahí comiendo con ella, y tranquilos y todo, y de repente vemos que llega Raquel, y Rebeca se pone nerviosa, y dice, ya llegó Raquel, ¿y ahora qué hago? Papi, me voy. ¿Y por qué te vas? No, porque llegó Raquel, yo con Raquel no me llevo. Y se va Rebeca y entra Raquel. ¿Y qué sentiría usted como padre que sus hijos hicieran eso? Se sentiría mal, ¿verdad? Se sentiría incómodo, se sentiría triste de ver que el amor que tú les quieres dar a ellos para que se lleven bien y estén unidos es un amor como dividido, porque al mismo tiempo hasta se ponen celosos un día tus hijos si te ven con uno, te ven con el otro. Eso mismo sucede muchas veces en el cristianismo también, hermano. Queremos tener comunión con el Padre, comunión con nuestro Padre Celestial, pero decimos, híjole, ya llegas al culto y ves a fulano y dices, yo venía con toda la intención de tener comunión con Dios, pero ahí está fulano, ahí está mengano, a ver cómo lo esquivo, a ver cómo me voy por otro lado, que no pasar por donde él está, sino dar la vuelta aunque me tome más tiempo y esquivarlo a esa persona, porque me incomoda, su presencia me pone nervioso. Qué triste eso, hermano. Y eso pasa muchas veces, hermano, en la iglesia. ¿Y eso qué demuestra, hermano? Muy sencillo. Eso demuestra, hermano, que la comunión con el Espíritu Santo tuya, de la que habla este pasaje aquí, no está bien. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Cada vez que tú evitas a tus hermanos, no perdonas a tus hermanos, cada vez que tú murmuras de tus hermanos, tú estás dañando tu comunión con el Espíritu Santo. Porque en el momento que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te unió a Dios e indefectiblemente te unió a tus hermanos en la fe. Hermanos, no podemos adorar al que está sentado en el trono si no nos llevamos bien con el que está sentado a nuestro lado.
No podemos adorar al que está sentado en el trono si no soportamos al que está sentado a nuestro lado, hermano. Si algún afecto entrañable, dice el verso 2, allá al final, si alguna misericordia. ¿Ok? Este verso lo que quiere decir, hermanos, es que por cuanto hay un afecto entrañable que fue derramado en nuestros corazones, por cuanto hemos recibido misericordia. ¿Cuántos recibieron misericordia? ¿Usted se acuerda las cosas que usted hacía cuando no era cristiano? Hay muchas cosas que son tan vergonzosas que ni siquiera las contaría, yo creo. ¿Y qué recibió usted? El Señor lo cubrió con su gracia y lo salvó y le extendió misericordia. Y muchas veces nosotros no queremos extender misericordia a los demás. Pero Pablo sabe, Pablo dice, este conflicto se va a arreglar. Pablo está hablando aquí optimistamente. Pablo dice, este conflicto se va a arreglar por cuanto estas cosas están presentes. Y yo sé que están presentes, que está el consuelo del amor de Dios en ellos, que son misericordiosos, que tienen comunión con el Espíritu Santo, que hay un afecto entrañable y un amor entrañable en ellos para los demás. Verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Acuérdense que esta epístola se llama la epístola del gozo. Y Pablo está hablando constantemente del gozo. Y esta expresión, completad mi gozo, como que pareciera una contradicción, ¿no? Porque hemos llegado a la conclusión en pasajes anteriores que el gozo de Pablo es total, es pleno. No hay nada más que añadirle prácticamente al gozo de Pablo. Él está gozoso en el Señor, pase lo que pase, sea por muerte, sea por vida, Él está completo en Cristo, hermano. Pero este pasaje, hermano, aquí lo que quiere decir es que aunque Pablo tiene el gozo del Señor y está en el gozo del Señor y está tranquilo, eso no quiere decir que humanamente no le preocupa enterarse que Bodia y Sintique están divididas, que están armando dos grupos dentro de la iglesia, que están creando prácticamente un partidismo entre ellas en la congregación. Y por eso Pablo lo que está diciendo aquí no es necesariamente que él no tiene el gozo del Señor, pero que conforme su gozo en el Señor va en aumento, más aumentaría todavía su gozo si supiera que estas dos personas dentro de la iglesia se reconcilian. Y por ende la iglesia se sana. Porque estas dos hermanas están prácticamente dividiendo la iglesia en dos grupos. Y eso a Pablo le preocupa muchísimo. Pablo dice, yo tengo el gozo del Señor. Yo no quiero que mi gozo disminuya. Yo quiero que mi gozo aumente. Si ustedes quieren completar mi gozo, dice Pablo, completen su comunión. Tengan comunión entre ustedes. Porque eso completa mi gozo. Eso hace que mi gozo aumente. Sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor. Esto habla de imitar a Cristo. Cuando dice sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, habla de imitar a Cristo. Que Cristo, hermanos, es nuestro modelo supremo de humildad. De hecho, en el verso 5, en el sermón que viene, cuando retomemos verso 5, vamos a ver que una vez que Pablo hace el llamado a la humildad a la iglesia, entonces les dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Es decir, ya les hablé de que estén unidos, ¿verdad? Y de que para que estén unidos haya humildad. Ahora les voy a enseñar el ejemplo supremo de humildad, que es el sentir que debe de haber en todos ustedes. Y comienza a describir todo lo que Cristo hizo en uno de los pasajes cristológicos más gloriosos de la Escritura, que veremos cuando volvamos a Filipenses 2:5 en adelante. Si todos, hermano, ponemos la mirada en Cristo, entonces no sería difícil sentir todos lo mismo. Estar en un mismo sentir, en unidad. ¿Te imaginas que cuando tú comienzas a platicar con otra persona hay esa unidad entre las personas? Y aquí es donde quiero decir algo, hermano, acerca de las amistades, que decía yo hace un rato que le iba a dejar más para adelante. Tener amigos es bueno en la iglesia. De hecho, dice ama al amigo, y muchas veces llega a ser más que un hermano, dicen, ¿no?, las escrituras. Pero cuando tú ya no tienes ojos más que para ese amigo o esa amiga, entonces esa amistad comienza a dividir el cuerpo de Cristo, hermanos.
porque ya tú ignoras a todos los demás para centrar toda tu atención solamente en una persona. Evodia y Síntique se habían dividido y el problema era de división. Pero también si Evodia y Síntique se hubieran unido y no le hablaran a nadie más que entre ellas, porque eran las superamigas, también habrían tenido el mismo efecto de división dentro de la iglesia. Ese tipo de situaciones acaban siendo dañinas, hermano. Y ¿sabe qué? En mi experiencia como pastor, este problema se da mucho entre mujeres. Y no es que esté un comentario sexista, ¿ok? No, porque de hecho, ¿cuál es el problema en Filipo? ¿De dos hermanos? No, el problema de Filipos es de dos hermanas. Los hombres no somos tan así en esas cosas de darnos celando, de tener amistades tóxicas, que ya había fulano que fue a jugar fútbol con mengano y no me llevaron, o que ya había tal fulano tomando café con perengano y no me invitaron. Los hombres eso a veces ni nos importa. Pero muchas veces esta es una situación que a veces se da entre mujeres y hay que tener mucho cuidado, hermanas. La Biblia no dice si Evodia y Síntique eran casadas, pero imaginémonos que tenían sus maridos, ¿no? Y que sus maridos decían, no, pues estas mujeres están peleando, ¿tú cómo hacemos para reconciliarlas? Pues tenían que reconciliarlas. Usted no puede dejar que su esposa sea una mujer, hermano, problemática y divisoria y que no se conduce sabiamente en la iglesia y usted actuar pasivamente. Sus maridos tenían que tomar a Evodia y Síntique, hey, vamos a reunirnos y vamos a reconciliar. Ustedes no pueden estar armando este montón de problemas dentro de la iglesia. Si yo me entero que mi mujer le habla a unos sí, a otros no, que se pelea con fulano, que se pelea con mengano, que se pelea con el perro, con el gato, mi mujer va a tener problemas conmigo, porque yo no voy a permitir que mi mujer se conduzca de esa manera dentro de la iglesia, haciendo daño al cuerpo de Cristo, destruyendo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Dice, unánimes, fíjese lo que dice al final el verso 2. Unánimes sintiendo una misma cosa. Y aquí, hermano, habla prácticamente de para sentir lo mismo, pensar igual. Es lo que se refiere aquí, para pensar igual. Para pensar igual, hermano, o pensar de una manera similar, lo que nosotros necesitamos es todos tener la mente de Cristo. Para tener todos la mente de Cristo, necesitamos todos leer las Escrituras. Y nosotros depender de lo que las Escrituras dicen. Si siempre nosotros nos basamos por lo que dice la palabra, por lo general casi siempre vamos a llegar a un acuerdo y a decir sí. Así dice la Biblia, así debe de ser. Ese es el llamamiento aquí, tengan la mente de Cristo. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús. Y lo vamos a analizar en el sermón que viene en 15 días. Verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a él mismo. Aquí viene la solución que el apóstol Pablo propone. Dice Pablo, vamos a acabar con este conato de división que están armando las hermanas. Y yo les voy a decir cómo. ¿Ok? Menciona prácticamente dos cosas negativas que hay que evitar porque afectan la unidad de la iglesia. Y menciona dos cosas positivas que hay que promover. Porque estas dos cosas positivas son las que aumentan la unidad entre nosotros, hermano. Las dos cosas negativas son estas, mire, que hay que evitar aquí para que la unidad no se afecte. Dice, número 1, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dos cosas que menciona aquí Pablo y que son las cosas precisamente que están dañando, hermanos, la unidad. Contienda viene de partidismo. Era lo mismo que habían hecho aquellos predicadores que predicaban a Cristo, dice, por envidia y por contienda, intentando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Ya lo vimos. Que estaban tratando de quitarle sus seguidores a Pablo para que lo siguieran a ellos. Es la misma palabra. Y prácticamente aquí lo que dice, hermanos, es que cuando dentro de la iglesia, hermano, hay contienda, hay personas que están tratando de ver quién tiene más seguidores. Eso comienza a armar, hermanos, una rivalidad y comienza a armar un partidismo dentro de la iglesia. Me imagino que ya había personas que decían, no, yo estoy con Síntique. Y otros decían, no, yo estoy con Evodia. Ya comenzaba dentro de la iglesia a armarse la contienda. Por eso Pablo dice, no hagáis las cosas por contienda. No hagáis las cosas por vanagloria.
Es decir, armar grupos contenciosos para buscar la promoción personal, para buscar la fama personal. Eso, contienda y vanagloria siempre va a ser eso. Tratar de competir con los demás para demostrarles que tú eres mejor y entonces buscar fama personal y reconocimiento personal para nosotros. Dice Pablo, la cura es esta, la cura es sencilla, dice Pablo. Antes bien, lea conmigo, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es decir, no tengan un concepto ni bajo de ustedes como de víctimas, pero tampoco tengan un concepto alto de ustedes como de personalidades, como de que hay que rendirles pleitesía a ustedes. No, antes bien sean humildes. Sean humildes y consideren si es necesario al demás, a la otra persona como superior a ustedes. Pero no es un superior así hipócrita, ¿verdad? Como diciendo, ay hermano, pues yo ya no quiero pelear, usted es el mejor entonces, ya estuvo, me doy por vencido. No, porque dice con humildad. Porque eso sería una falsa humildad. Eso sería una falsa humildad. No, aquí habla de una humildad donde tú dejas de mirar necesariamente por lo tuyo y comienzas a mirar también por lo de los otros. Por ejemplo, se imagina, yo soy un predicador aquí en la iglesia de años y se comienza a levantar alguien nuevo a predicar y mucha gente lo comienza a elogiar y yo me empiezo a poner celoso. ¿Se imagina, hermano? Cuando yo soy el pastor y predico aquí todos los domingos y empiezo, no, hay que quitar a esa persona, me está robando a mis seguidores, me está robando mi fama. ¿Se imagina, hermano? Esa prácticamente es una actitud, hermano, de división dentro del cuerpo de Cristo. Como si yo hubiera sido el que le di el don a la persona y por tanto yo soy el que regulo el don de esa persona. Eso no puede ser. Darte más importancia a ti mismo que a los demás daña por naturaleza a la iglesia. Por eso puse ese hombre ahí en esa foto así. Yo. ¿Por qué darte importancia a ti mismo, hermano, por sobre los demás daña la unidad de la iglesia? Porque eso es querer por fuerza, querer ser mejor que los demás. Ahora, ¿es probable que tú seas mejor que los demás en algún sentido? Sí, porque el que reparte los dones es el Espíritu Santo y Él reparte a cada uno como Él quiere. Es posible que en una de esas a ti te dio más que a fulano. Y gloria a Dios por eso. Pero si tú te jactas, si tú armas contiendas por eso, si tú te vanaglorias diciendo yo soy mejor que esa persona, ahí se perdió la humildad y se daña la unidad, hermanos, del cuerpo de Cristo. Este pasaje lo que quiere decir cuando dice, considerando a los demás como superiores al mismo, lo que quiere decir es que tú seas consciente de lo que Dios te dio y de lo que Dios no te dio. Y que seas consciente de lo que Dios le dio al hermano y que es de él y que tú no lo tienes. Y que en lugar de envidiarlo deberías amar ese don, porque Dios se lo dio a ese hermano precisamente para la edificación de todo su cuerpo. Habla entonces de ser humildes y reconocer las capacidades que Dios nos ha dado, pero también las limitaciones. Es decir, yo no puedo ponerme a competir con fulano para ver si canto mejor, me va a ganar. Soy limitado en eso, no es el set de capacidades y de habilidades que Dios me dio a mí. Considerando a los demás, dice, como superiores a nosotros mismos. Esto obviamente significa considerar nuestras potencialidades, hermano, pero también los de los demás. Nuestra propia debilidad, nuestros fracasos, nuestras limitaciones. Verso 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? Aquí les voy a hablar de un peligro. El peligro, hermano, de querer hacer muchas veces las cosas para ser vistos o para recibir gloria, hermano, de las personas. La iglesia sufre mucho, hermano, cuando el servir se vuelve a veces una guerra de egos.
¿Quién toca mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Quién aconseja mejor? O cosas así, hermano, ni siquiera se deberían de mencionar, hermanos, entre nosotros. ¿Quién tiene llamado? ¿Quién no tiene llamado? Esas cosas son cosas que el Señor en su momento hace y afirma y establece y confirma, hermano, tanto en las personas como en la congregación. Mire la reacción de John Knox, hermano, cuando se le llamó a ser predicador. John Knox fue un reformador, hermano, escocés, muy usado por el Señor, pero cuando a él se le llamó a que se dedicara al ministerio de la predicación, esta fue su reacción. Un hombre que se llamaba John Ruff escribió la reacción de John Knox cuando se le designó al ministerio de la predicación. Dice: cuando John Ruff convocó públicamente desde el púlpito al gran reformador escocés John Knox al ministerio, este se sintió apabullado. En su propia historia de la reforma escribe: ante lo cual John, confuso, rompió a llorar abundantemente y se retiró a su habitación. Su rostro y su comportamiento desde ese día hasta el día en que se le obligó a presentarse en público para predicar mostraban claramente la preocupación y angustia de su corazón. No porque no tuviera la capacidad, sino porque en humildad reaccionó como diciendo: ¿y quién soy yo, Señor, para que tú me pongas en tan importante tarea, en tan importante ministerio? No es que vamos a caer un día y a decir: no, pues yo no soy nadie para hacerlo, porque el Señor nos ha comisionado y nos ha llamado. Y al final él entendió su llamado y lo cumplió y hizo una gran labor en el ministerio. Pero sí no tenía esa hambre de ministerio. Como diciendo: oh, wow, por fin, eso es lo que yo quería. Brillar, tener mi propio púlpito, tener mi propio nombre, tener mi propio público. Debemos de tener muchísimo cuidado, hermano, con esas cosas. Los grandes hombres de Dios, que a muchos no les gusta, ¿no?, que se diga esa expresión, porque muchos han dicho: realmente no hay grandes hombres de Dios, sabemos pequeños siervos de Dios que tenemos un Dios grande. Pero por decirlo así, la gente que ha sido usada grandemente por Dios en el pasado ha sido gente que por lo general siempre ha reaccionado con humildad a su llamado. Siempre ha reaccionado con una actitud como de indignidad ante su llamado, en lugar de una actitud de prepotencia. A mí sí Dios me llamó, a ti Dios no te llamó. Yo sí lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. En general no deberíamos alardear dentro del ministerio, sino tratar de pasar inadvertidos dentro del ministerio, dándole la gloria al Señor, y que sea el Señor en el que en cada momento, en cada tiempo, ponga a cada quien en el lugar que le corresponde. Y cuando el Señor llama de esa manera, hermano, inclusive el Señor pondrá en el corazón de todo el mundo. Es decir, yo llamé a fulano y ustedes lo aman y lo respetan y lo apoyan, porque así es como yo quiero que se hagan las cosas. Ese es el orden. No mires, dice, por lo tuyo propio, sino por los de los demás. Por los demás. Es decir, cultivemos el hábito de preocuparnos por los intereses de los demás. No sé si usted pone atención cuando a veces uno está hablando y hay gente que acapara la conversación. O sea, tú le quisieras contar tus vivencias, tus historias, no te deja hablar. Y todo lo que oyes es un yo. De hecho, por ahí alguien dijo: esos son los hermanos Yoyo, ¿no? De una forma cómica. Porque, o sea, dice este pasaje: no mires por lo tuyo propio, mira también por los demás. En lugar de aburrir a los demás con yo y mis intereses, mi esto, mi aquello, yo lo otro, yo aquello, interésate también, mira por lo de los demás. Y para concluir, quiero hacer entonces unos puntos. 3 puntos, hermano, para concluir por qué la unidad es algo tan importante que debemos de cuidar, y que si somos cristianos debe de existir por fuerza. Porque Pablo dice: si hay estas 4 cosas, y por cuanto hay estas cosas, estén unidos. Y la primera es que el hecho de que estamos en Cristo debería de ser, hermano, una razón para mantener la unidad. Porque el que está en Cristo está en la iglesia, y la iglesia son hermanos. La iglesia es gente. Al estar en Cristo estás entonces en comunión con otras personas. El que tiene a Cristo por acompañante de viaje, tiene por acompañantes de viaje a un montón de personas que viajan con Cristo, por naturaleza. Es imposible estar bien con Dios, hermano, si uno está mal con los hermanos. Es bien sencillo lo que acabo de decir, pero creo yo humildemente que es muy profundo, y se lo voy a repetir. Es imposible estar bien con Dios y al mismo tiempo estar mal con los hermanos.
Déjeme preguntarle algo, hermano. ¿Es esto muy difícil de comprender? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces, hermano, no nos reconciliamos con las personas con las que peleamos? La segunda razón de por qué debe haber unidad. El hecho de compartir el Espíritu Santo debería guardar a los cristianos de la desunión. ¿Ok? Si tenemos al Espíritu Santo, mi hermano tiene al Espíritu Santo, por naturaleza hay comunión entre nosotros. Porque el mismo Espíritu Santo, la misma obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi hermano, la está haciendo en mí también, la está haciendo en la iglesia. De hecho, una de las cosas que más daña la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia es cuando nosotros no estamos unidos. Porque queremos que el Espíritu Santo haga muchas cosas. Que haya conversiones, que haya, hermano, personas que están siendo santificados, creciendo en santificación. Pero ¿cómo le pedimos eso al Espíritu Santo? Por ejemplo, tú no te llevas con alguien, ¿verdad? Y le Señor, haz la obra en la iglesia. Y el Señor dice, pues si no me dejas hacer la obra ni en ti. 3. La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. Es decir, el simple hecho de que nosotros hemos recibido compasión divina debería de generar compasión en nosotros. Aristóteles, un filósofo griego, dijo, los hombres no pueden ser como lobos que pasan gruñéndose unos a otros. No deberíamos de ser así, mucho menos los cristianos. Pero a veces, hermano, nosotros tratamos de racionalizar y de justificar nuestra desunión. Decimos, no, es que yo sí soy humilde, el tema del día de hoy no fue para mí, decimos, no, yo sí soy humilde, el problema es el otro que no es humilde. Y ese es el problema que no se arregla, porque yo sí soy humilde, cumplo los requisitos para cuidar la unidad, pero resulta que con el que me peleé es un orgulloso, y entonces racionalizamos, ¿no? Justificando el por qué no se puede arreglar. Otra forma de justificarlo es que sí, yo podría perdonar, pero lo que me hicieron fue mucho. Lo que dijeron fue demasiado, eso no se puede dejar pasar. Si lo dejara yo pasar ya me tendrían como su tonto. Su tonta, diría una persona, mujer, ¿no? Entonces, hermano, intentamos muchas veces racionalizar las cosas. Pero si no somos humildes, hermanos, será muy difícil, hermano, lograr la unidad. Hay muchas razones por las cuales pensamos diferente. Le voy a mencionar algunas. Mire, por ejemplo, aquí quizás no todos tenemos las mismas inclinaciones teológicas en algunos temas secundarios. Por ejemplo, quizás usted no piensa igual que yo en temas de la escatología y de las últimas cosas que sucederán al final del mundo. Y hay gente que dice, no, es que yo no soporto las posturas teológicas del pastor. Hablando de cosas secundarias y que no son de salvación. Esa no es una razón para destruir la unidad conmigo o con otro hermano. Otra, vamos a suponer que a ti no te caen bien los puntos de vista, digamos, en la política. Tú eres un demócrata y el hermano fulano es un republicano y odia su cosmovisión. Entonces dices, ay, este hermano odio sus puntos de vista en política. Wow, qué cuadrado, qué conservador. ¿Sería una razón, hermano, la política para que nos desunamos en el cuerpo de Cristo? No. Porque finalmente los cristianos no fuimos llamados ni a ser de derecha ni a ser de izquierda, sino a ser de arriba. Quizás hay personas de cierto país con las que tú nunca te has llevado bien. Especialmente dices, soy centroamericano, los centroamericanos no nos llevamos con los mexicanos. O somos venezolanos, tenemos riña con los colombianos porque ellos creen que inventaron la arepa. O los argentinos con los uruguayos porque ellos dicen que toman mate, pero nosotros tomamos más mate que ellos. Quizás en cuanto alguien te dice, soy de tal país, dices, ya estuvo, ya. ¿Para qué escuchar a esta persona? Si es caribeño. ¿Cómo hablan? O qué sé yo. Alguna cosa quizás, hermano, no te gusta. Y eso, hermano, daña muchas veces la unidad. Y esas son cosas, niñerías que nosotros deberíamos, hermano, de pasar por alto en pro de la unidad del cuerpo de Cristo.
Podemos tener muchas discrepancias, pero lo que este pasaje dice, hermano, Filipenses del 1 al 4, es que hay más cosas que son las que nos unen en lugar de las que nos separan. Le digo algo, hermano, yo no entiendo cómo hay gente que puede servir a Dios teniendo problemas con los demás. Yo no lo entiendo, a mí no me hace sentido en la mente. Yo no podría subirme aquí empleitado con la gente, lleno de orgullo, de divisiones, de pleitos. Ahora, si usted tiene pleitos conmigo, pues otra cosa, yo no sabía. Usted venga y dígamelo. Pero yo no tengo pleitos con usted, ni mala vibra, como dicen en el mundo, ¿no? Ni malas intenciones, ni nada. Yo me subo cada domingo con la conciencia limpia y podría levantar cada domingo manos limpias, sin ira, sin contienda, delante del Señor para alabar al Señor y predicar el evangelio, invitar las almas al arrepentimiento. Pero sí me causa dificultad entender que hay gente, hermano, que estando mal con la gente pueden servir a Dios. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Eso es como una ecuación complicada, hermano, de matemáticas avanzadas que a mí no la puedo resolver en mi mente. Pero ¿sabe qué? Eso es orgullo, hermano, prepotencia, altanería. Y esa es la razón porque muchas veces la iglesia se divide, se hace en grupos, se comienza a ser tóxico, comienzan a haber divisiones, competencias, enemistades, pleitos, y eso es algo, hermano, que no debería de estar sucediendo en nosotros. Mi oración, hermano, el día de hoy es que si nosotros, hermano, tenemos algún problema, lo resolvamos con Dios, lo resolvamos con nuestros hermanos. En humildad podamos ir delante del trono del Señor, reconocer nuestras fallas y pedirle al Señor que nos ayude. Dice que cuando murió el gran reformador Martín Lutero, hermano, encontraron en su bolsillo de su ropa un papelito escrito que decía: todos somos mendigos, todos somos mendigos. Y dicen que eso habla obviamente de la gran humildad que tenía este hombre, porque se pudo haber jactado de haber sido el padre de la reforma, pero más bien se miraba a sí mismo como un mendigo. Los que servimos, hermano, al Señor en la obra, entendemos que servimos porque el Señor nos llamó, que no podemos atribuirnos ningún éxito a nosotros mismos, sino a la gracia de Dios. Todos los siervos de Dios, hermano, los que servimos en la iglesia, para cuidar la unidad de la iglesia, deberíamos de decir todos de una manera sincera, con el corazón en la mano, como el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.